Hola, buenas noches, sean todos bienvenidos. Estamos hoy muy bien acompañadas de la grata compañía del doctor Waldo Espinosa Caballero, doctor en medicina, Columbus University, especialista en pediatría, Hospital Infantil José Domingo de Ovaldía, subespecialista en genética médica, Hospital del Niño José Renán Esquivel, fellowship. Usted me corrige, doctor, de Sí, claro. genética en el Children's Hospital de Los Ángeles, California, diplomado en genética e infertilidad en la Universidad del Sur de California, coordinador del programa de tamizaje neonatal en HJDDO, miembro del Colegio Americano de Genetista Médica, miembro de la Sociedad Europea de Genética Humana, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Errores Innatos del Metabolismo, training en enfermedades raras, Great Ormond Street Children's Hospital, Londres, Inglaterra. Wow, doctor. Mm. Gracias por la oportunidad de poder conversar en día de hoy, mes de conmemoración del síndrome de Rett, sobre esta condición que requiere de mucha información, tanto para la sociedad, los cuidadores y los pacientes. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada, por tomarme en cuenta y más hoy que es el día del síndrome de Rett, para que las personas tomen conciencia sobre esta rara enfermedad. Esta es una enfermedad rara, en realidad está ligada al cromosoma X y está bien asociada con trastornos del neurodesarrollo. Cuando estaba realizando el fellowship, que es como la pasantía que llamamos acá en Panamá, en el Hospital de Niños de Los Ángeles, por allá por el año 2015, 2016, ellos hablaban que la incidencia de síndrome de Rett andaba entre los 2.000 y 3.000 pacientes por año. Ya hoy día se habla de arriba de 9.000 pacientes, inclusive hasta 10.000, según las últimas datos epidemiológicos, ¿no? De pacientes que viven con síndrome de Rett. Principalmente afecta a mujeres, pero también se ha dado esta manifestación en varones, se ha reportado casos, ¿no? Es un desorden complejo con síntomas heterogéneos, en términos, hablando un poco más claro, múltiples síntomas. No necesariamente una niña con síndrome de Rett se va a comportar igual a la otra al inicio. Los síntomas pueden variar. A veces hay signos y síntomas que no se detectan. Por lo general, estos síntomas se vienen a ver y signos a partir de la primera década de vida. Pero a veces, tan temprano como en el primer mes, empieza a hacerse observaciones como en el tamaño de la cabeza del bebé. Por lo general, debe crecer 0,5 centímetros por mes y hay un estancamiento. Eso se conoce como microcefalia. Esa es una primera observación, pero también se ven muchas otras alteraciones. En nuestro medio eh, hay que descartar causas infecciosas, ¿no? Como el síndrome de TORCH, toxoplasmosis, rubiola, sífilis, ¿no? En etapa perinatal. También hay síntomas no específicos, ¿no? Y hablan de una edad media entre los 2 a los 3 años y por lo general hay otros síntomas que se conocen como atípicos que se manifiestan un poco más adelante. Es bien causado y bien explicado, ¿no? Principalmente por una mutación en el gen MSP2. Este gen habita, se encuentra en el cromosoma X y se ha observado que las niñas con esta mutación, en la mayoría de los casos, la mayoría de los síntomas son neurológicos y son progresivos. Estas mutaciones por lo general se habla que son de novo. De novo significa que ni papá ni mamá han sido portadores, ni tampoco mucho atrás en la herencia, los abuelos paternos o maternos, ¿no? Por eso es que se hace difícil eh, hacer el rastreo genético hacia familiares, el famoso pedigrí, las enfermedades de la herencia, como la anemia falciforme, que ambos padres deben ser portadores, o cuando un padre es portador de una mutación, lo que se conoce como dominante. Este síndrome no sigue ninguna de las recomendaciones clásicas de la herencia, ¿no? Se habla de ciertos factores como la edad paterna avanzada. Dicen que esto aumenta el riesgo a mayor edad, arriba de los 45 años, hay más riesgo de que ocurra
la presencia de la mutación en su descendencia. Comprendo. Ajá. Doctor, de todo lo que nos ha comentado hasta el momento, ¿cómo se confirma el diagnóstico del síndrome? El diagnóstico del síndrome por lo general se confirma por los datos clínicos y posteriormente por laboratorio. Una historia clínica completa por parte del médico, examen físico, en el cual se hace observación en los distintos estadios evolutivos y clínicos, haciendo énfasis en las primeras manifestaciones, como en este caso, si presentaba datos de microcefalia, descartando otras alteraciones que son muy parecidas a las manifestaciones y viendo en este caso que no hay antecedentes familiares. Los estadios principalmente que nos van a ayudar a ir identificando la sospecha clínica en la primera etapa que inicia de los 6 meses a los 18. El paciente entonces disminuye los hitos del neurodesarrollo. Algunos hablan inclusive de que hay regresión, ¿ok? Principalmente en la parte psicomotora, ¿no? La deambulación, el niño caminaba, ya después necesita apoyo para caminar y sigue el estancamiento en el perímetro cefálico. También el niño empieza a mostrar pérdida de interés por el juego y por interactuar con otros niños. Puede ser clasificado como un trastorno del espectro autista, que de hecho es un diagnóstico diferencial en esa etapa. La segunda etapa ya iría de 1 a los 3 años, ya es una etapa un poquito más avanzada, ¿no? Y principalmente hay más deterioro en el comportamiento. El niño se aísla, hay pérdida más que nada de la interacción con los demás, los reflejos entonces se van disminuyendo, un poquito se pone con movimientos más tórpidos y empiezan las famosas estereotipias. Todavía ahí se está pensando que es un autismo grado 2, grado 3 y no se ha correlacionado por parte de los médicos, ¿no? Entonces llama la atención que hay una pérdida de lenguaje en la mayoría de los casos. Ya por allá, para los 2 a 10 años, más avanzado, un poquito arriba de los 3, empieza una etapa de estabilización en lo cual se detiene la progresión de la enfermedad y viene entonces la parte neurológica, ¿no? Y cognitiva, ¿no? El paciente entonces empieza a manifestar alteraciones de crisis convulsiva en algunos casos y continúan las estereotipias. Ya la etapa más avanzada, pues que es el inicio después de los 10 años, el paciente inicia con un deterioro motor más marcado. Hay entonces datos de escoliosis, hay datos de alteraciones articulares, algo de rigidez y los músculos por la falta de actividad continua entonces empiezan a atrofiarse. O sea, no se debe llegar hasta esas etapas, ¿no? Los papás, como los que nos están escuchando, me imagino que les llamó mucho la atención las etapas en que sus hijos empezaron a hacer las manifestaciones. Un buen clínico con una sospecha, inmediatamente buscaría los siguientes pasos, ¿no? Ya tengo la historia clínica, ya tengo el examen físico, tengo las manifestaciones iniciales. Entonces ese paciente por lo general es referido a neurología y se le indican las famosas pruebas de imágenes, ¿no? Rayos X, cerebral y en su efecto la resonancia para descartar presencia de otras alteraciones, ¿no? También, como el paciente tiene alteraciones musculares, se le indican electrocardiograma, electromiografía y electroencefalograma, muy ligado con la evaluación neurológica. También incluyen potenciales, porque como el niño tiene alteraciones en la marcha, sospechan miopatías y miden entonces los potenciales. Entonces, en ese momento uno todavía no está claro, pero a medida que va descartando otros síndromes o alteraciones muy parecidas a las manifestaciones, entonces ya recurre a las famosas pruebas genéticas. No, no hay una prueba específica en realidad para el diagnóstico del síndrome, pero eh, la secuenciación genética de última generación, la famoso exoma o genoma que se utilizan hoy día, nos puede ayudar. También existe la búsqueda de la mutación por específica, ¿no? Por una técnica que se llama Sanger, ¿no? Una técnica más básica, más antigua, pero que todo el tiempo nos ha ayudado con lo del diagnóstico. ¿Alguna Doctor, pregunta por los participantes? por ahorita vamos a darle algunas preguntas que ya pues me habían pasado. ¿Pueden haber otros genes involucrados? Claro que sí, se habla del gen CDAQL5.
¿Okay? Muchos piensan que al no salir la mutación MSP, la del síndrome de Rett, automáticamente piensan que ya no hay síndrome de Rett, porque no apareció la mutación MSP2. Pero cuando se sospecha pues que la clínica del niño todavía me da para síndrome de Rett, entonces tendríamos que buscar la mutación CDKL5. Eso va mucho con las variantes, ¿no? Esa variante de esa mutación, por lo general, produce un síndrome de Rett más temprano. O sea, no va a venir a dar manifestaciones más grandes de 3, 4 años, no, ya ese niño desde pequeño, los que tienen ese tipo de mutación CDKL5, en los primeros meses de vida van a estar entonces desarrollando alteraciones, ¿no? Convulsiones tempranas de difícil manejo antes ni siquiera que se manifiesten los síntomas característicos del síndrome de Rett, porque ese bebé todavía no habla y ya está convulsionando. Comprendo, doctor, pero entonces allí interpretaríamos que la mutación del gen en el caso del MSP2 es el mismo, pero cabe la posibilidad de que haya otros genes involucrados en el deterioro, pero que probablemente las niñas no lo tengan, algunas sí, otras no. Sí, lo que pasa es que al no tener la mutación del MSP2 ni tener la otra mutación que es la más agresiva, que empieza más temprano, CKL5, entonces ya uno empieza a sospechar otro tipo de alteraciones, ¿no? Pero existen pacientes, niñas, que tienen la mutación MSP2, pero tienen manifestaciones más leves. Manifestaciones como la que se conoce el síndrome de Rett, que mantienen la capacidad de hablar, ¿ok? Aunque de manera limitada, pero esas niñas no pierden el habla. Esa es una forma de expresión de esa mutación en grado más leve. También existen de la misma mutación MSP2, eso es lo que se conoce como heterogeneidad génica, ¿no? Una mutación puede dar múltiples manifestaciones en diferentes pacientes. También no es que tenga otra mutación, licenciada, sino que la misma mutación se comporta diferente en algunos pacientes y en otros, ¿no? Hay pacientes que tienen la mutación MSP2, que conocí dos pacientes cuando estaba haciendo el fellow en Estados Unidos, que esa variante les vino a dar manifestaciones más tardías y era la misma mutación, ¿no? Es una variante rara y hacen un desarrollo aparentemente normal, pero a nivel de la adolescencia y ya en la edad adulta, entonces empiezan con pérdida de las habilidades motoras, de comunicación, inclusive piensan que sufrió un SB o otra alteración, una tumoración cerebral, pero cuando lo descartan con los estudios, entonces recurren a las pruebas genéticas y resulta que tiene la mutación MSP2, pero con una manifestación más tardía. Ese es el famoso RET que se manifiesta tardíamente. Doctor, una pregunta, entonces puede ser que haya pacientes que desde nacimiento o digamos que a pocos meses o probablemente un año caminen, otras no, algunas lleguen a hablar, otras no. Sí, puede, sí, exacto, por las diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Está la forma severa que desde tempranamente va a convulsionarle. Está la forma tardía que le mencioné, que ese paciente habla, llevaba una vida normal en la escuela, pero por allá, como a los 11, 12 años, empezó con las alteraciones musculares, motoras y trastornos del lenguaje. Iniciaron las convulsiones, que es la forma tardía. Y es la misma mutación, la MECP2, solo que las manifestaciones son diferentes. Entonces también puede afectar de diferente manera, ¿no? Puede estar afectado a nivel intestinal, a nivel gástrico, la columna, los riñones, pulmones, y bueno, lo único que sí es el denominador común es a nivel cerebral, ¿no? La expresión de ese gen. Él se expresa en todos esos órganos, solo que en algunos da unas manifestaciones y en otros no. Y en el caso de la respiración, doctor, Ajá. En el caso de la respiración es muy importante vigilar por el deterioro progresivo, ¿no? Los músculos de la respiración, por lo general, tienen una inervación a nivel diafragmático, ¿no? Y ese es el que regula, es un músculo, ¿no? Regula principalmente las distintas actividades respiratorias, ¿no? Entonces no vamos a tener pacientes con disfunción respiratoria,
Esto nos los va a dar manifestaciones como también trastornos del sueño, ¿no? El paciente mediante está durmiendo, tiene la respiración y de repente presenta una respiración un poquito más corta que se conoce como apnea, ¿no? Y posteriormente entonces se puede ir agudizando el cuadro. Por eso es importante que sean evaluados vamos a ver más adelante con las diferentes especialidades, ¿no? Doctor, y hay muchos cuidadores que se asustan del tema del bruxismo, lo confunden con el tema de no poder respirar bien cuando están dormidas. Exacto, el bruxismo lo confunden, ¿no? Pero es un signo que por lo general lo hacen hasta despiertas, entonces ya ellos van relacionando que ya viene siendo algo normal. O sea, las madres inicialmente, claro que se van a asustar, pero ya posteriormente verán que lo hace despierta y también lo hace dormida. Entonces Exacto. ya lo van descartando. Muy, Y muy en el caso, y en el caso, doctor, de la epilepsia, también hay mucha confusión. Yo he hablado con algunas mamás en el tema de que algunas tienen un tipo de convulsión y otras tienen otros tipos de convulsiones. así es, y eso va con lo que les acabo de explicar, ¿no? Por lo general, eh, afecta principalmente la diferenciación neuronal, ¿no? Esa mutación en unas niñas va a tener una reacción un poco más intensa que en otras, ¿no? Principalmente se ha estudiado, ¿no? A nivel de laboratorio en modelos animales, eh, ellos lo crean en laboratorio, le agregan la mutación MSP2 y ahí es donde ellos han estudiado las diferentes manifestaciones neurológicas, porque es difícil hacer esos estudios en vivo, ya ustedes saben, porque los niños no van a mantenerse 24 horas con electroencefalogramas continuos y otras cosas más de imágenes para poder hacer el diagnóstico, pero sí puede variar. Perfecto. Doctor, bueno, yo creo que sería interesante ahora que los cuidadores que están aquí con nosotros acompañándonos esta noche, pues tengan una idea o estén muy al pendientes de cuáles son las disciplinas médicas que deben o que se necesita abarquen al red para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, bueno, el enfoque del manejo se debe centrar en las distintas áreas, ¿no? Principalmente en manejo de las convulsiones, ¿no? Que es lo que más nos asusta, ¿no? En estos niños por parte de neurología. También debe ser evaluado por medicina física, ¿no? Por la alteración en la movilidad, ¿no? Y principalmente agregar un manejo multidisciplinario orientado con terapia ocupacional. Se va a enfocar en la mejorar las habilidades motoras finas y la coordinación. El terapeuta físico es de gran ayuda porque recuerden que los músculos, si no se usan, si no se ejercitan, pierden masa. Entonces tenemos que el terapeuta físico nos va a ayudar a mejorar la fuerza muscular y la movilidad. Aunque llame la atención que van perdiendo el habla progresivamente, no hay que desistir y hay que continuar con la terapia del lenguaje, ¿no? Para que lo posible desarrolle métodos de comunicación. Si llega a perder el habla, no significa que él no nos esté entendiendo. Perdió el habla, pero tiene la audición y comprende lo que se le está diciendo, ¿no? Muy importante eso, ¿no? El manejo debe ser por médicos, terapeutas y diferentes especialistas pues, que le brinden un apoyo integral. Yo pienso que debe tomarse muy en cuenta el apoyo emocional y psicológico para la paciente y como para los padres, ¿no? A través de grupos de apoyo y fundaciones como las de ustedes, ¿no? Que brindan una gran colaboración a las pacientes, ¿no? Y Doctor, cómo no. cuando el paciente ha pasado, digamos, no está oculto para nadie en Panamá que después que pues algunas salen de la atención pediátrica, se dificulta o ese proceso del cambio del médico pediatra allá al médico de una persona adulta. Hay como un cambio, la tensión baja, ahí empieza a haber mucha pérdida del tono muscular. Si en algún momento se deja de dar esa tensión y queremos volver atrás y recuperar, ¿es posible?
Sí, sí, claro que sí. Miren, la transición del paciente con síndrome de Rett de niño a adulto, ¿no? Yo diría que hasta adolescente debe ser bien coordinada entre médicos, ¿no? Pídanle a su médico una evaluación completa, un resumen clínico, para que el médico que la va a ver, el neurólogo en este caso, que es el eje central del manejo de estos pacientes, esté anuente a todos los antecedentes clínicos y también de laboratorio que ha presentado la paciente, ¿no? Eso debe ser una transición, no debe ser difícil, pero sí es parte de nosotros los médicos en brindarles a ustedes esas herramientas para que ustedes les presenten en la referencia, ¿no? Hay diferentes manejos, por ejemplo, en la provincia de Chiriquí, la edad es hasta los 14 años, pero depende del facultativo, lo extienden un poco más. El Hospital del Niño por lo general los ve hasta los 16 y creo que especialidades pediátricas del seguro por ahí anda también 16, 17 años, pero eventualmente estos pacientes van a pasar a neurólogos de adultos, terapeutas de adultos y tienen que llevar recomendaciones específicas, ¿no? Una niña con Rett no puede recibir la misma terapia física que recibe un paciente con distrofia de Duchenne o un paciente con otra miopatía, ¿no? Tienen su terapia específica, pues, para su alteración genética, ¿no? O sea que deberíamos de recomendarle a los padres que también lleven su propia bitácora de todo lo que, todas las incidencias que se van dando en el transcurso del tiempo. Sí, claro que sí, las diferentes manifestaciones, como mencionamos, ese gen tiene una particularidad a nivel del sistema nervioso central, sistema respiratorio, musculoesquelético, ¿no? Y es importante que ustedes vayan documentando las diferentes manifestaciones que hace su bebé. Bien importante la parte de la escoliosis, ¿no? Vigilen, ¿no? Denle seguimiento si ha aumentado más la curvatura de la columna, aunque no manifieste nada verbal la niña, pero estas alteraciones producen mucho dolor y ustedes se van a dar cuenta porque ya conocen a sus hijos y le ven, saben cuando está incómodo o cuando se siente afectada, ¿no? Para que entonces le avisen a los médicos, ¿no? Mi hija está presentando esto, esto le ha aumentado y le den el mejor manejo, ¿no? ¿Usted nos podría decir cuál es la tendencia con respecto al tema de educación? ¿Hasta cuándo es recomendable que las niñas vayan a un centro educativo? Hago la pregunta porque en mi caso, pues, yo pude llegar solo hasta cierto nivel con mi hija, porque también el tema de ponerlas en una aula integrada, que fue mi caso. Ya después el tema de el ruido, las Ah, horas en que salían en recreo, lo que hacía era alterarla y ahí venían las convulsiones, ¿no? exacto, tienen factores gatillantes, ¿no? Que son los estresores. Por ejemplo, eh, mantener a lo más posible hasta cuando ya la niña empieza a tener manifestaciones un poquito más severas. No es recomendable entonces que siga yendo a la escuela porque ahí va a estar en contacto inclusive con gérmenes, ¿no? Que pueden producirle cuadros infecciosos de temporada, gastroentéricos o respiratorios, ¿no? Acuérdense que estas alteraciones también pueden causarle incomodidad a menos que la mamá esté presente en el aula de clases, que por lo general es difícil, ¿no? Porque muchos de ustedes trabajan y también las adecuaciones en los salones no permiten pues que estén algunos padres, eh, pues, hacen difícil esta situación, pero lamentablemente cuando ya el paciente empieza o la niña empieza a tener manifestaciones más agudas, por ejemplo, cambios a nivel o disfunción gastrointestinal, llámese evacuaciones más seguidas, ¿no? O estreñimiento, eso también les produce alteraciones conductuales, ¿no? Eh, Cambios eso llamamos en Pues, Estados Unidos mood disorders, ¿no? Irritabilidad, sí, ansiedad, ¿no? Y la mm, frustración, porque ella escucha y entiende, pero no comunica. es Entonces, correcto. todas esas alteraciones producen frustraciones y por eso que ustedes ven en algunos momentos cuando ya está incómodo. Los padres yo creo que ya saben identificar bastante bien, pero sí, mejor evitar esos factores estresantes, ¿no? Exacto. Bueno, doctor, no sé si con esta pregunta me voy a ir como a la estratosfera, como digo yo, pero cuando las niñas entran a la parte del desarrollo. Ajá. Bueno, cuando las niñas entran en la parte del desarrollo, la recomendación que aprendí de mis profesores era que
la niña, como toda mujer, ella necesita sus hormonas, ¿no? Para maduración ósea, necesita sus hormonas para lo que es el eje hipotálamo-hipófisis del cerebro, ¿no? Para el desarrollo de algunos órganos, ¿no? En esa etapa de la adolescencia. Y yo recomiendo por lo general que sea evaluada por una ginecóloga infanto-juvenil, o sea, ginecólogas especialistas en niñas y adolescentes, para que entonces por medio de exámenes se dé cuenta si hay algún déficit. En otras latitudes a estas pacientes se les realiza entonces salpingectomía entre los 15 y 16 años, ya cuando la niña ya lleva más o menos 6 7 años menstruando, precisamente por el propio impacto, ¿no? Que produce en la niña los ciclos menstruales, y así que imagínense con estereotipias, alteraciones en el movimiento, dificultad para caminar, estreñimiento, convulsiones, trastornos respiratorios, y que la niña entonces tenga que estar con un ciclo menstrual que puede variar, ¿no? Y también puede ser un gatillante de convulsiones, ¿no? Entonces, sí recomiendo que sea manejada por una ginecóloga infanto-juvenil o ginecólogo, y que por allá arriba de los 15 16 años ya se esté tomando en cuenta entonces realizar una salpingectomía. No tanto por el riesgo de embarazo, ¿no? Yo sé que ustedes cuidan muy bien los padres cuidan muy bien a sus hijos, pero eh, en otras latitudes, en Nicaragua, hubo una paciente red que la mamá se descuidó y se la embarazaron. Entonces ustedes se imaginan esas complicaciones en una niña de 17 años con síndrome de Rett, ¿no? Manejo de anestesia y todo esto, ¿no? Porque ella no puede parir, no podía parir, tuvieron que hacerle cesárea, me dice mi colega, y fue algo bien, la verdad que bien dramático, ¿no? Dramático, sí. Sí. Wow, qué impactante una situación como esa, doctor. Bueno, doctor, yo creo que no sé si algunas madres tengan algunas preguntas, las pueden ir realizando, mientras que el doctor pues nos habla un poquito más. Sí, bueno, ahora mismo quería agregarles algo. Sí se está realizando una encuesta por parte de algunas neurólogas para ver cuántos casos tenemos. A mí me interrogaron y acá en Chiriquí, ahorita mismo, lo que les pasé a la licenciada son dos, pero sí sé que las otras colegas también ya han hecho diagnósticos de red. Entonces, licenciada, aproximadamente son 12, me comentó, ¿verdad? Sí, de las que tenemos nosotros dos, en Chiriquí tenemos tres, dos en David y una en Puerto. Ajá. Tenemos Ocú, tenemos Coclé, tenemos Colón, el resto en la ciudad de Panamá, pero pues las personas que están trabajando con la doctora para el tema del censo de red también nos comentaban que tienen un caso de un niño. Ah, Próximamente voy a tratar de hacer algún tipo de contacto porque eh, yo estoy tratando de pues convencer, de darle enseñanzas a las madres que están dentro de mi agrupación de la importancia que tiene el darle voz y rostro al red. Yo pasé por allí, nunca en 26 años conocí a nadie, ahora tengo 12 niñas, sé que muchas veces el tema de que trabajan, de que no hay quien las cuide, de movilizarlas es bastante complicado, probablemente en la lucha de poder traer un tratamiento nuevo, de conseguir beneficios para que ellas tengan mejor calidad de vida, no va a ser fácil, o por lo menos como en mi caso, que no lo recibí, pero sé que hay gente que viene atrás. Estoy segura que hay más de 12 que los que tenemos ahorita, y hay que captarlos porque la única forma de poder traer los tratamientos, de poder alzar la voz y decir qué necesidades tenemos, van atados o van ligados a cuantificar cuántos pacientes son. exacto. Sí, sí se necesita cierta cantidad de pacientes para entonces poder ver cómo se hace para iniciar el tratamiento en nuestro país, ¿no? Que ya tiene tiempo, porque ese medicamento se aprobó en el año 2023 en Estados Unidos por la FDA, y creo que han hecho un estudio aproximadamente en 160, 170 pacientes desde los 5 años de edad hasta los 20, y han tenido muy buenos resultados, ¿no?
Sí, es correcto. De hecho, doctor, yo ahorita que están en el mes de red, hay países que son muy fuertes como España y escuché de un caso de 54 años. O sea, Imagínate. mantener a este paciente hasta esa edad, estoy asumiendo de que tiene bastante atención, medicamentos, tratamientos para poder llegar hasta allá, ¿no? Sí, exacto. Y probablemente haya sido la mutación la misma mutación, pero en presentación más tardía. Ah, Según perfecto. las manifestaciones en la adolescencia o en la adultez, ¿no? O sea que siempre lo que nos va a hacer alerta es qué tan temprano fue la manifestación, doctor. Así es, así es. Puede haber manifestaciones tan tempranas como al mes de vida. Perfecto. A través de las convulsiones. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, doctor, por aquí no tengo en la cajita ninguna pregunta. Pues antes de reunirme con usted, yo le hice consultas a las mamás si tenían alguna pregunta. Tenemos un caso, la niña más grande de la agrupación va a cumplir 24 años con un peso de 31 libras. Ese era el mismo peso que tenía a los 3 años cuando fue diagnosticada. Sí presenta mucha rigidez a nivel de piernas. Por eso le hacía la consulta, doctor, que después que ya llegamos a ese nivel, si hay alguna forma de que esta paciente pueda tratar de mejorarlo, porque las piernas están que prácticamente no pueden ponerse rectas. ¿Aló? Sí, le escucho. Estoy aquí, doctor, se le fue la luz de nuevo. Se fue la luz de nuevo. Que eso es que ocurre muy seguido. De hecho, ahorita no ha llegado todavía, pero bueno, por suerte me conecté con el celular y no con la tablet. Este, sí, ¿me escucha, licenciada? Sí, le escucho perfecto, doctor. Ajá, me repite la pregunta, disculpe. La consulta era con respecto al caso que le había comentado, una paciente que va a cumplir 24 años, 31 libras es su peso actual, el mismo peso que tenía cuando fue diagnosticada con RED, presenta temas de mucha rigidez a nivel de sus piernas, están prácticamente dobladas. Ya cuando llegamos a esa situación, ¿qué recomendación usted le haría para ver si eso puede mejorar? Bueno, mi recomendación sería que fuese manejada por terapia física para ver si ella es candidata a recibir toxina botulínica para liberar un poco más la contractura articular, porque esas contracturas son dolorosas. También debe ser manejada por la neuróloga con algo de analgesia y por ortopedia, ¿no? O sea, ese es el manejo de ese caso en particular, ¿no? Perfecto. Para- Bueno, la para- mamá nos debe estar en sintonía. Esa era una de las preguntas que tenía. Y la otra pregunta, doctor, muchas personas pues se han acercado a nosotros ahora. Estamos haciendo una encuesta, la Federación de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, con respecto al uso del cannabis. Algunas han consultado, nunca se los han recetado, pero sí les llamó la atención cómo el cuidador puede abordar al médico para consultar sobre este tema, porque muchas veces pues ya tienen un tratamiento y al consultar probablemente el médico pues diga, no, ya la estoy tratando de esta forma, pero si el padre quiere tratar con otro medicamento que ha escuchado que funciona, ¿qué observaciones usted nos puede hacer del cannabis con respecto al red? Dependiendo de los casos, principalmente en los casos en que las epilepsias son de muy difícil manejo. Ahí sí, por lo general se recomienda, de hecho, en Estados Unidos lo indicaban, ¿no? Antes de que existieran las nuevas terapias, pero sí, si la paciente lo amerita, puede usarlo, siempre manejado por un facultativo, en este caso neurólogo. Aquí en Panamá hay neurólogos especialistas en epilepsia, neurólogos epileptólogos, ¿no? Que tienen muy buena experiencia en el manejo con cannabis, ¿no? Hay casos y hay casos, exactamente, ¿no? Dependiendo la condición, pero se reserva principalmente para estos casos de epilepsias refractarias al tratamiento. Dilexias que son muy severas.
Exacto, al tratamiento convencional, ¿no? Fenobarbital, ácido valproico, ¿no? Ya han dado toda la vuelta a los ciclos medicamentosos sin mejoría, entonces ya hay que buscar otras fuentes para mejorar la calidad de vida a la paciente. Bien. Por ahora no tuvimos ninguna pregunta, doctor. Tenemos casi 17 personas que están conectadas viendo esta entrevista con usted. Doctor, bueno, de mi parte, darle las gracias por esta oportunidad que yo creo que nos deja claro a muchos, porque el tema del desconocimiento, pues, aterra, trae ansiedad y nos hace no estar 100% trabajando en la calidad de vida, que es lo primordial para Red, porque actualmente pues no tiene una cura. Así que calidad de vida es como el norte principal para nuestras pacientes. Y de parte de AUPA, Asociación Unidos para Apoyarte, la cual presido también, pues agradecemos muchísimo esta oportunidad y quedamos con la puerta abierta a cualquier condición que usted considere debemos replicar para conocimiento de la comunidad, pues aquí estamos, pero muchísimas gracias por esta oportunidad, doctor. A ustedes por invitarme. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Hasta luego.